esan dekogu gaur egunean hiru pertsonai zelan esango nuke, han bertan Kolonbian orain aspalditik gerrillan ibilitakoak da, gaur egungo bake prozesuan askoz murgildurik dauzenak, ezta? Egingo duguna da ordubeteko elkarrizketatxo bat lauen artean, da gero zuen txanda izango da galdeketak egitea. Buenas tardes, gracias por venir a la sede de Alternativa, en nombre de la Mesa Internacionalista de Alternativa. Uno de los temas que intentamos impulsar desde la Mesa Internacionalista, precisamente de esta organización, es Colombia. Nos parece que hoy en día Colombia y sus procesos de paz pues merecen toda la solidaridad internacional, y en ese sentido merecemos y creemos que se merecen las compañías y los compañeros tener un espacio para ver de qué forma podemos acompañar mejor sus procesos de paz. Lo que vamos a intentar hacer es una especie de entrevista, un guión a 4 personas, los 2 compañeros, la compañera y yo, que voy a intentar lanzar algunas preguntas para después, una vez que sean respondidas, apreciadas por parte de ellos y de ella, que podáis tener un rato de intervención y que, bueno, pues aproximadamente esperamos que dure todo el proceso hora y media aproximadamente. Hacia las 8:30 la idea que tenemos es que finalice este conversatorio, esta mesa redonda, de alguna forma, por llamarle así, y podamos picotear, tendremos algún vino y algo que comer. Entonces os invitamos a participar, a que os quedéis aquí en la sede un poco más para departir de forma más en confianza con ellas y con nosotros, ¿verdad? Y también, si queréis, si necesitáis algún material de la organización, los tenéis a vuestra disposición allí detrás. Bueno, primero me gustaría que si ellos desean se puedan presentar cada uno, y ella también, ¿verdad? Y también puedan decir quiénes son, de dónde vienen y también qué les impulsó en su momento a estar organizados y organizadas allí en Colombia. Primero las damas. Buenas tardes. América es volcán y sufrimiento, hombre y ciudad, mujer, locura y viento. La tierra va sudando, campesinas, la historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay una mujer que resucita. Somos territorio de violencias. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta. Basta de tortura, basta la locura. Basta, hombres y mujeres, el silencio que nos amordaza. Hoy en nuestros cuerpos vibra la victoria de todos y todas, construyendo una mejor sociedad. Hoy nuestras manos labran las semillas que hoy nos permitirán ver un mejor mañana. Esa es mi Colombia, esa es mi América, esa es mi humanidad, construyendo la paz con justicia social. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Beltrán y bueno, para nosotros y para mí es muy grato poder estar aquí con ustedes, compartir un pedacito de nuestra historia, poderles contar desde nuestros cuerpos y nuestras vivencias anécdotas que hacen parte de la historia también de un país, de una cultura, de un pueblo. Bueno, yo llego de una provincia, por aquí había un compañero que conoce por allá Boyacá. Pues yo soy hija de campesinos, que en la época de la violencia de los 50 sus familias fueron desplazadas de la ruralidad a los municipios y cascos urbanos. Mi padre es radiotécnico, o sea, un buen cacharrero de televisores y arreglador de radios y televisores. Y pues mi mamá, pues ella es ama de casa. Ellos eran campesinos, llegan a un casco urbano, y pues allí yo
tuve la formación de cualquier familia colombiana de clase popular. Me voy con un equipaje a la gran ciudad pensando que iba a encontrar el progreso, que iba a resolver las problemáticas de mi familia, y llego a la ciudad, a la capital, buscando y soñando con la posibilidad de buscar construir un futuro mejor. Allí encontré y vivencié pues lo salvaje que es la ciudad, ¿no? La barbarie de la ciudad, en un momento de la historia de Colombia donde estábamos viviendo cosas muy complejas. Uno, entonces, la implementación del modelo neoliberal en Colombia, que significó el cierre de las empresas nacionales, significó el cierre de los hospitales, significó la privatización de la educación pública y, por supuesto, lo que provocó fue una serie de fracturas sociales que en la ciudad se vivenciaron muy claramente con el despojo, el crecimiento de la pobreza, la miseria, el desempleo. Por supuesto, yo vivencié eso y lo viví siendo militante activa del movimiento estudiantil en defensa de la educación pública, pero también viví la época justo cuando el proceso de paz del 90 y 91, entonces con el proceso del Quintín-Lame, el M-19 y el EPL, donde justo en ese momento se cerraba el ciclo de un proceso importante de movilizaciones sociales, pero también pues en la represión por parte del Estado, la persecución, e inicia todo un proceso muy fuerte de eliminación de la oposición política, y pues yo viví junto con compañeros y compañeras cuyas familias fueron pues asesinadas porque eran militantes de la Unión Patriótica. Por supuesto, eso atraviesa mi historia, atraviesa mi cuerpo y me lleva a definir como militante, como sujeta política en un momento muy complejo de Colombia, pues tomar la decisión de buscar lo que no se veía por ningún lado, y era una solución, ¿cierto? Era una solución política, no se veía, no se visualizaba, por el contrario, se cerraron las puertas, y eso me llevó a buscar muy rápidamente y con mucha urgencia un proyecto que implicara la construcción de una salida distinta, y por supuesto que implicaba también la supervivencia como ser humana y como sujeta política. Y fue así como conocí la insurgencia. Fui yo quien la buscó, no fue ella la que me encontró, sino que yo la busqué, porque las condiciones me llevaron a ello. Yo la busqué, toqué las puertas y descubrí una organización política muy sencilla, muy humilde, gentes muy humildes, con un nivel de organización y de formación política muy elevada, con una historia que yo no conocía, ¿sí? Porque en los libros se cuentan muchas historias, pero una cosa es escucharla y otra es vivirla y verla. Y la organización que yo encontré era una organización muy fraterna, una gran familia de campesinos y campesinas con una historia de resistencia muy fuerte y con un arraigo rural muy, muy importante, cuyo sentido de identidad era como su mayor fortaleza. Por eso, cuando la conocí, me enamoré de este proyecto y por eso me quedé. Reiterar nuestro saludo de las FARC, de nuestro partido, a las compañeras y compañeros en nuestra familia. Yo estoy muy contento acá. Siento que llegué a donde están nuestros hermanos, y al cumplirse un año más de la desaparición física del Che, que está presente con nosotros, precisamente en esa educación
de lo que es el internacionalismo y la hermandad entre los pueblos que luchamos por la paz, por la justicia social, por los cambios. Me siento muy contento acá. Mi nombre es Germán Moreno Casalla, soy el representante legal de Común. En la organización, en la Resistencia Armada, mi nombre es Rafael Malagón. Soy hijo de excombatientes de la guerra política del 50, militante comunista desde el año 75 y llegué a las FARC como cuota del partido a la organización insurgente en momentos en que se estaba implementando el baile rojo en nuestro país después de que habíamos participado y le habíamos apostado al proceso de paz del 84 con Belisario Betancur. Entonces, las causas, pues ya lo decía aquí Valentina, pues esa es una historia larga, pero más o menos ese es el origen del por qué llegamos y le estamos apostando pues con todo al proceso de paz. Continuamos en esa lucha y repito, muy contentos y agradecemos la invitación que nos ha hecho Alternativa a este espacio. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ubaldo Zúñiga Iriarte y hago parte de la dirección nacional del partido FARC, que es Fuerza Alternativa Revolucionaria Común. Tenemos la misma sigla que teníamos en la lucha armada, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y también hago parte del Consejo de Administración de ECOMUN, que es la apuesta económica para la incorporación económica y social de los excombatientes, de los exguerrilleros. Estamos en ese trabajo. Sí, cada uno de nosotros tiene una pequeña historia de cómo llegó a la guerrilla, cómo llegamos a la lucha armada. Yo soy de la costa atlántica, del país, de la zona norte de Colombia, soy de Barranquilla, pero mi familia era mis padres eran campesinos de la zona de Bolívar, donde allá de la zona esa donde llegaron los primeros esclavos negros a Colombia. Y nos fuimos a Barranquilla, la familia fue a Barranquilla, yo nací allá en Barranquilla y vivía en los barrios populares, en los barrios pobres de Barranquilla, y allá me vinculé a la lucha organizada social por las reivindicaciones más elementales del pueblo: salud, educación, agua potable, que eso aquí de pronto en estas latitudes no se entiende como si fuera una cosa, pero sí, allá en nuestros pueblos esas necesidades básicas, elementales, no existen. Y hay que luchar, hay que organizarse para poder conseguirlas. Y eso nos llevó a la lucha armada, porque por el grupo con que yo comencé ese trabajo, prácticamente todos fueron exterminados. Nos quedamos vivos los que nos fuimos para la guerrilla. Muchas gracias por esta introducción tan sentida, ¿verdad? De verdad les agradecemos la presencia aquí. Justamente ahora, prácticamente se van a cumplir 2 años de la firma de los acuerdos de paz en La Habana. Estos acuerdos prácticamente reconocen 6 puntos de tránsito, ¿verdad?, para abordar esta paz, ¿verdad?, tan anhelada y en la que ustedes han querido entrar en este proceso. Los puntos son, el primero de ellos, hacia un nuevo campo colombiano, que es la reforma rural integral, ¿verdad?, una de las causas de este conflicto tan largo en Colombia. El segundo es la participación política, la apertura democrática para construir la paz, los niveles de participación y, en ese sentido, que se puedan dar a nivel político y participativo en Colombia, en el país. El tercer punto es el fin del conflicto, y aquí entra todo lo relacionado con los acuerdos al cese de hostilidades, del fuego, bueno, todas las metodologías al respecto, de qué forma de hacerse, etc. El cuarto punto es la solución al problema de las drogas ilícitas. El quinto, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, todo lo que tiene que ver con sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Aquí también incluyendo la jurisdicción especial para la paz, también el compromiso con los derechos humanos, etc. Y por último, la implementación, verificación y refrendación. Pues desde estas latitudes, precisamente, si bien estos 6 puntos se recogen y se reconocen en los acuerdos de paz, a veces daría la sensación de que se habla más de todo el tema de víctimas, pero no tanto de la reforma agraria integral, que es el primero de los puntos del acuerdo de verdad que se ha ido
negociando en La Habana. En ese sentido, les queríamos preguntar por qué desde aquí tenemos la lectura, la mirada de que la cuestión agraria está, digamos, en menoscabo respecto a la relevancia que se está dando al punto de víctimas. Es como si las causas estructurales o una de las causas de este conflicto no se abordara en la misma forma que se aborda alguna de las consecuencias sobre las víctimas. Me gustaría que pudieran comentar respecto a cuál es su apreciación o qué mirada tienen. Vale. Yo creo que uno de los primeros aspectos que habría que observar es que no es posible hablar del tema sin recrear y sin conocer mínimamente el contexto en que surge la guerrilla de las FARC en Colombia. Creo que primero que habría que observar eso. O sea, las FARC surge formalmente en el año de 1964 como una guerrilla ya organizada, pero inicia sus actividades militares como autodefensas, es decir, para defenderse de la agresión, de la violenta actitud que tenía el establecimiento contra los campesinos. Colombia en ese momento era un país que tenía el 70% de su población en el campo, y hablando del año 1964. Y hay una arremetida muy fuerte para sacar a los campesinos de sus territorios terratenientes. Entonces la gente se arma para defenderse de las bandas criminales impulsadas por el gobierno, para despojarlo de su tierra. Ahí surge la guerrilla. Entonces, el problema fundamentalmente en ese momento es la tierra y sigue siendo la tierra. Un país con una grande riqueza, con una cantidad, pero había necesidad de organizarse para defender el derecho al trabajo, el derecho a la tierra del campesino. En ese proceso la gente es despojada de sus territorios, pero la gente que alcanza a quedarse es lo que se denomina inicialmente la resistencia frente a esa agresión, impulsada inclusive por los mismos Estados Unidos de Norteamérica con un programa que llamó el programa Lazo, de apoyo con bombardeos, con fuerzas militares, con tropas para sacar a los campesinos de su territorio. Entonces por eso la base fundamental con que se construye la guerrilla de las FARC son campesinos. Y por eso en el marco de la negociación del acuerdo que se firma posteriormente en el año 2015 es precisamente, y 2016 es precisamente el punto agrario, la reforma rural integral, en donde nosotros proponemos que se devuelva la tierra a los campesinos, que se restituyan los territorios. Pero ya hoy también tenemos un fenómeno que es que esa población campesina, la pirámide en 53, 54 años se volteó. Ya hoy no tenemos en el campo el 70%, sino el 20 o el 25%, y el resto está en las ciudades, en las zonas suburbanas, en la marginalidad. Ese campesinado está en esa situación. Sin embargo, seguimos teniendo el problema de la tierra, la tenencia de la tierra. Y es uno de los temas principales que nosotros abordamos. Y en la defensa de ese campesinado, y porque es un país agrario, muy a pesar de que los campesinos hoy estén en las ciudades. El por qué en los medios y en la prensa se le da prioridad al tema de víctimas y no al producto agrario que está en el acuerdo, eso es simple. Se trata de presentarnos nosotros como victimarios, como quienes sacamos a los campesinos de la tierra y no lo contrario. O sea, quien tiene el poder trata de presentar la imagen que quiere. Pero todos los estudios han probado y han demostrado en el transcurso de estos años que el 80% y algo más de las víctimas que causó la guerra en Colombia es por parte del Estado y el fenómeno paramilitar que ha sido auspiciado por ellos. Yo creo que eso es claro en ese aspecto. No sé si tiene algo más que ver. Sí, yo creo que la explicación que da el camarada Pablo es muy concreta, y efectivamente pues las causas del conflicto armado en Colombia es la tierra como eje fundamental, la violencia política y la intromisión gringa en los asuntos internos de nuestro país. O sea, son como los tres ejes principales.
Y las víctimas pues son las causas de todo un conflicto que lleva ya más de 50 años y que se sigue dando aquí un conflicto muy grave. Entonces, yo creo que Pablo ha resumido cuando dice que los medios hacen ver eso precisamente para ocultar cuál es la causa fundamental o las causas fundamentales del conflicto. Por eso nosotros decimos de que en este proceso lo importante es la implementación de los acuerdos de La Habana. Porque el punto 1, implementar el punto 1, que es entregar la tierra a los campesinos, es definitivamente lograr resolver las causas. De lo contrario, pues es muy difícil. Y es un proyecto, un acuerdo integral que no es solo la tierra, sino que tiene que ir acompañada de las condiciones políticas, de la participación política, del fin del conflicto y de todos los fenómenos que van juntos a ese problema. Gracias. Cada uno de los puntos que planteaste dentro del acuerdo pues hacen parte de un pacto que en pleno siglo XXI es uno de los pactos más importantes construidos en una sociedad como la nuestra, en un conflicto tan largo. Cada uno de ellos es fundamental. Por supuesto, el eje, nuestro programa agrario revolucionario es y sigue siendo nuestra bandera, y por eso el punto 1 de Reforma Rural Integral se posiciona como el primero a plantearse dentro de ese pacto para poder pensar la solución política a un conflicto que es social y político. Pues en esa medida los otros puntos también son igual de importantes, o sea, la participación política, el fin del conflicto, la sustitución de los cultivos y el punto de víctimas. ¿Por qué se posiciona el punto de víctimas en la mesa en La Habana? Tiene que ver también con el reconocimiento de la existencia de un sector muy importante de miles, si no diríamos de millones de personas que por distintas razones en diferentes momentos de la historia de Colombia hemos vivenciado la condición de víctima, y que también en el conflicto, en uno de los más largos en la historia, pues implica el reconocimiento y la necesidad de reconocer esa condición. Es un punto importante y precisamente nosotros y nosotras como organización planteamos el reconocimiento a la existencia de esas víctimas, como también reconocemos las responsabilidades que existen y que tenemos frente al tema, cuando tenemos que hablar que en más de 53 años, por supuesto que han habido afectaciones en los territorios a hombres, mujeres, ¿cierto? Familias, comunidades, y en esa medida también tenemos y asumimos la responsabilidad política de lo que ello implica. Nuestra exigibilidad parte del reconocimiento de esa responsabilidad, pero también parte por exigirle al establecimiento y a los distintos actores que han participado en un conflicto tan largo, pues también de reconocer y de asumir sus responsabilidades. Hoy lo que hemos observado es que la Justicia Especial para la Paz es un punto, igual que los otros, pues han tenido muchas modificaciones, al que se ha reducido a su más mínima expresión para realmente dejar solamente a FARC como si fuera el único responsable en un conflicto de más de 100 años, y donde la responsabilidad mayor también recae en las manos de quienes han estado en los distintos gobiernos, y también ocultando pues toda una infraestructura paramilitar, también de estructura económica que financia esa estructura paramilitar, y todo el impacto que ha generado en una estrategia de guerra sucia para dejar al pez sin agua, porque la apuesta de ellos siempre fue resolver de manera militarista y guerrerista un conflicto que se debió haber resuelto hace muchos años de otra manera. Entonces, hoy en día, el nuevo escenario político posiciona que de una u otra forma hemos logrado, ¿cierto?, posicionar
una puerta, una opción distinta que corresponde a muchos años de conflicto y de afectaciones a una sociedad que debe buscar y debe seguir buscando una solución política a un conflicto que es estructural. Camarada, no, Sí. habíamos acordado que era un conversatorio, que pudiéramos como acercarnos un poco más, que no sea esto así tan tieso, porque Estamos muy tiesos. Sí, sería bueno escucharlos, rompamos un poco como cómo no. Bueno, el esquema y a ver, escuchar aquí las compañeras, los compañeros, ¿cierto? sí, ¿Vale? me parece estupendo. Bueno, listo. Solo por cerrar, antes de efectivamente integrarnos más como grupo, sí me parece... Experto en emboscadas, ¿eh? Sí que me parece importante, digo cara, ¿verdad?, a las que y los que desde aquí miran el proceso de paz e intentamos acompañar y comprender el mismo, todo este tema de las zonas de concentración, ¿verdad?, las 27 zonas de concentración de las que ustedes hacen parte, en las que han conformado Ecomún, etcétera. Bueno, desde aquí no se entiende, no se conoce bien. Entonces, si quieren, antes de dar la palabra al público, me gustaría que pudieran situarnos en qué consisten más o menos estas 27 zonas de concentración y qué es Ecomún, ¿verdad?, que es la propuesta que ustedes están intentando desarrollar. Eso por un lado. Y por otro lado, eso a nivel muy local, ¿verdad?, específico. Y por otro lado, a nivel global, y ya dejando por último la palabra a los compañeros y las compañeras, todo este escenario internacional y regional, ¿qué lectura le hacen ahora, verdad? Porque si bien hace 10 años los procesos bien se venían acompañando, está el proceso de Venezuela, los procesos centroamericanos, Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador. Hoy en día, pues todo eso, por la arremetida del imperio y de otras coyunturas, pues bien hacen pensar que es más difícil el acompañamiento a los procesos de paz. Pero me gustaría esa mirada más local de cómo están actuando, ¿verdad?, en este proceso de paz desde las zonas de concentración, y luego esa mirada a nivel internacional, y efectivamente rompemos este cerco como bien comentabas. Bueno, yo vengo del Espacio Territorial para la Capacitación y Reincorporación, ETCR, Antonio Nariño, en Icononso, en una vereda, en la vereda La Fila de Icononso, Tolima. Allí llegamos 300 hombres y mujeres. Hicimos el proceso de dejación de armas en ese lugar. Nuestro punto de preagrupamiento fue en la zona del Yarí, en un sitio mucho más lejano. Y bueno, a partir de ahí, pues el proceso de transición ha implicado de manera muy intensiva autogestionar y gestionar esa transición pues de manera muy rápida y creativa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho todo un proceso de convalidación de saberes, es decir, de hacer el bachillerato y validación de saberes, porque hay médicos, doctores, hay odontólogos, comunicadores sociales, docentes, pero sin títulos. Entonces hemos hecho todo un ejercicio intensivo de cómo formalizar esos saberes, y lo estamos haciendo pues de la mano del Fondo Noruego, quien ha financiado ese proceso de validación, porque si hubiese quedado en manos del gobierno probablemente no hubiese ocurrido. Pero bueno, en eso hemos adelantado. Por ejemplo, en mi espacio territorial ya hay 120 hombres y mujeres que ya tienen título de bachilleres, ¿sí? Y ya pues buscando y tocando muchas puertas para hacer el proceso de validación ya profesional. Tenemos 3 cooperativas, entonces en el entendido que es nuestra apuesta política, económica, social, pensándonos un modelo de desarrollo distinto con base en economía solidaria y en el territorio, con arraigo en el territorio. Tenemos una cooperativa de servicios donde nos pensamos el turismo comunitario. Tenemos una cooperativa agropecuaria con todas las iniciativas agropecuarias en el territorio,
y una cooperativa en manufactura que es la que estoy liderando junto con 27 mujeres y 8 hombres, de los cuales ya somos núcleos familiares porque ya en el espacio territorial ya hay 65 niños y niñas. No me digan que por... ocurrió rápido. Pero hace parte de... hace parte, uno, del reencuentro familiar con hijos e hijas perdidas, que nuevamente hemos recuperado esos hijos e hijas, pero también es el arraigo precisamente a una apuesta política donde la vida y el arraigo a la vida pues es precisamente con esa particularidad. El espacio territorial tiene una junta directiva, ¿sí? Entonces ya pasamos de ser una estructura militar y el ejercicio en esa transición pasamos a ser una junta directiva donde una asamblea democrática eligió a esa junta directiva y por supuesto también hay un consejo local, un consejo político local donde en nuestra militancia partidaria pues existen unas comunas, ya no son células sino que somos comunas y esas comunas eligen a nuestros dirigentes. En este caso yo hago parte soy la delegada de educación del Consejo Político. Y bueno, eso así como a grosso modo en el espacio territorial y haciendo un trabajo muy juicioso de reconstrucción de tejido social en el territorio, porque Tolima es una región donde justamente en la historia de nuestra organización, pues ahí es donde nace en la cuna de la resistencia campesina, pero por supuesto con todas las afectaciones que el conflicto ha dejado, pues hay unos grandes baches, hay dolores, ¿cierto? Hay un vacío muy grande y muy juiciosamente hemos hecho un trabajo de reconstrucción de ese tejido con los campesinos y campesinas que ya incluso tenían miedo de hablar el uno con el otro vecino porque la guerra y el conflicto llevó a eso. Entonces hemos hecho eso, hemos recuperado la minga, eso de salir a arreglar el camino, de ayudar al campesino vecino, de mirar cómo nuevamente instauramos hábitos y prácticas comunitarias que son muy propias de las veredas rurales, pero que se fueron perdiendo y diluyendo en medio del conflicto. Eso ha implicado, por supuesto, pequeños cambios y transformaciones, ¿sí? Tanto en nosotros como también en quienes nos rodean y en nuestro entorno. Ha sido muy importante, ha sido adversa la situación por la lentitud de la implementación del acuerdo en los espacios territoriales, pero ha sido también muy importante la actividad militante, llamémoslo así, la actividad militante en la cotidianidad en cada uno de nuestros días, con campesinos y campesinas que nos acogieron, que nos abrazaron el proceso y en la realidad concreta pues se han ido cayendo miedos, mitos y de una u otra forma hemos vuelto a encontrarnos con nuestras comunidades que en realidad, como lo dijimos un día ya en el parque del pueblito, hemos vuelto a casa. Eso es lo que pasó. Voy a hablar un poco de Común. Que Común es como la sombrilla, es la herramienta de reincorporación económica y social que se creó en el Acuerdo de La Habana. Es una reincorporación integral, no es solo para la familia fariana, sino también para las comunidades en los territorios. Nosotros somos comunidad que hace parte de las comunidades. En este momento tenemos 11 entidades que tienen cobertura nacional que hacen parte de Común, y a nivel de los territorios localmente tenemos más de 60 cooperativas, más otras entidades
otras personas jurídicas que hacen parte, según la legislación nuestra, de economías solidarias, como son fundaciones, como son asociaciones y cosas así por el estilo. Común en los territorios son nuestras cooperativas y nuestros colectivos. En este momento creo que nos estamos aproximando ya a 5.000 compañeras y compañeros que están asociados en esas cooperativas, de un total de más de 12.000 camaradas que somos como la base social de lo que era las FARC alzada en armas. Comentarles que tenemos unos emprendimientos a nivel territorial. Contamos con más de 250 emprendimientos productivos, así como lo señalaba en pequeño la camarada Valentina. También lo tenemos a nivel de todo el territorio, a nivel de los espacios territoriales. No son centros de, ¿qué fue que tú dijiste? Concentración. De concentración. Ha tenido 3 figuras. La primera fue los puntos de preagrupamiento. Luego de ahí nos trasladamos a una figura que se acordó, las zonas veredales, que tenían una función específica, transitoria para la dejación de armas y toda esta cuestión de normalización para luego hacer el tránsito. Y se creó una nueva figura que se llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación. De ahí ya surgió una nueva figura, que es la que estamos peleando. Nuestros colectivos, las FARC está estructurada en 60 frentes. Entonces, nuestros colectivos están retornando a las áreas de operación de los frentes. ¿Y por qué? Porque allí tienen sus familiares, allí tienen su base social, allí tienen sus amigos, tienen todo. Somos roca que camina, que habla. Entonces allá están nuestras propias rocas en esas comunidades. Estamos retornando allá. Y en este momento contamos con los 27 o 26 espacios territoriales más nuevos puntos que sobrepasan los 40, ¿cierto? 60 y algo. Colectivos que están allí. Los medios y la parte contraria del proceso dijo, no, desertaron los combatientes de los espacios, se fueron. No, nuestra gente está retornando donde están sus familiares, donde está su gente, con emprendimientos productivos muy importantes. Y hay un eje allí que queremos destacar, que es el turismo. Estamos hablando de un ecoturismo histórico. La parte histórica es el valor agregado nuestro, porque le estamos diciendo allí a los que nos visiten y los invitamos qué pasó en cada territorio, cuál es la historia real de lo que ha sucedido allí en esos territorios. Y además porque tenemos una fauna, una flora y una riqueza muy importante. Entonces quería como hacerles ese comentario como un contexto rápido. Tenemos también aliados muy importantes. Estamos, la Comunidad Económica Europea nos está también a través de la cooperación, nos ha destinado algunos recursos, no solo para la educación que señalaba Valentina, sino también para proyectos productivos y el fortalecimiento de la sombrilla que es común. Tenemos un recurso aprobado para un proyecto de piscicultura de cobertura nacional para todos los territorios y otros proyectos para el fortalecimiento de la parte organizativa y lo que es como la persona jurídica que va a encargarse de la implementación y la reincorporación. Y lógicamente que fortaleciendo a común en los territorios y un segundo nivel que sería pues como la parte regional. La pregunta que hace ya sobre como todo el conjunto de cómo vemos nosotros el proceso a nivel continental, pues nosotros hemos dicho que la paz en Colombia es la paz de todo un continente. Y seguimos pensando que es importante que nuestro proyecto siga adelante, nuestro proceso de paz con justicia social, que nos podamos realmente
reconciliar como colombianos, y que eso va a tener unos impactos muy importantes en todo el continente. Y pues se está dando lo que es normal en todos estos procesos, que son unos procesos muy complejos, que tienen flujos y reflujos. Cada vez más, yo como revolucionario y nosotros como organización marxista-leninista y bolivariana vemos que hoy es más vigente nuestro proyecto que nunca. Y estamos en ese forcejeo. Y hay una tendencia, tal vez por los mismos errores cometidos y todas estas cosas, que como de derechización de todos estos gobiernos en América Latina, pero no quiere decir entonces que los pueblos están arrodillados o que están quietos. Hay también la otra parte, las masas, los pueblos están en lucha, están parados en la raya, y creo que hoy lo más importante es la unidad, el internacionalismo y la lucha organizada de los pueblos, que es lo que se pone como punto A1 sobre la mesa. Entonces aquí podríamos hablar del proceso venezolano, eso tiene muchas lecturas, que el ecuatoriano, que el boliviano y todas esas cosas. Yo personalmente lo que veo es que ahí es un proceso muy importante y que es cada vez más vigente nuestra propuesta. Gracias, doctor. No, mira, yo quisiera agregar un poco más en lo relativo a nuestro proceso de paz, en lo relativo a por qué las FARC terminamos sentados en la mesa con el gobierno de Santos y firmando un acuerdo. Les decía hace un rato que nosotros nacimos en 1964 y fueron 53 años de lucha armada, un proceso largo de desgaste. Y en sus inicios la FARC eran 48 hombres, entre esos 48 hombres habían 4 mujeres. Y terminamos teniendo más de 80 frentes en todo el país. Pero en el marco de nuestro plan estratégico de lucha armada también siempre vislumbramos la posibilidad de una salida negociada a ese conflicto en Colombia. Y durante los últimos 35 años siempre estuvimos dialogando con todos y cada uno de los gobiernos, inclusive con el de Uribe. Inclusive con el de Uribe nos sentamos. Que Santos fue el que más se acercó y pudimos, es una situación distinta. Recuerden los diálogos del Caguán en 1900, primero en el 84 con Belisario Betancourt, luego en el 2000 con Pastrana y luego con Santos. Pero fueron 35 años tratando de conseguir una salida, negociar el conflicto, que no nos siguiéramos matando entre los colombianos, que pudiéramos realmente de una manera civilizada conseguir los cambios estructurales que el país necesita. Hoy creo que en algún momento hubo una correlación de fuerza en el continente que permitía que esa lucha armada tuviera una fuerza. La Revolución Cubana tuvo una inspiración interesante, la nicaragüense, todas esas cosas, pero hoy la correlación de fuerzas fueron cambiando, la agresión imperialista en el continente sigue aumentando, los pueblos siguen resistiendo. Creemos, como decía el camarada Rafael, nuestra lucha es vigente, sigue vigente, nuestra propuesta sigue vigente, y creemos que se hace necesario que esa propuesta sea conocida por la gran mayoría del pueblo colombiano, y es nuestra tarea fundamental ahorita. O sea, nosotros no hemos claudicado, no hemos dejado las armas, y mucho menos nuestras ideas políticas. Es decir, las armas las entregamos a una comisión, creemos que no hay condiciones desde el punto de vista objetivo para continuar con esa lucha armada, y por eso las depusimos. Pero que digamos que la lucha, renunciamos a la lucha armada sencillamente porque nos cansamos, no, creemos que la lucha continúa, la lucha sigue, pero que la correlación de fuerzas frente a lo que estábamos desarrollando, aislados en la grande selva y la población en las ciudades, no era lo que necesitábamos, no era lo que queremos construir. Quería hacer esa situación para que entendamos por qué hoy hemos firmado ese acuerdo y en qué estamos. Bueno, ya que me han llamado al orden, ¿verdad, Filas? Abriría entonces el espacio a que puedan desde el público preguntar lo que les sugiera, ¿verdad?